Buenos días a todos mis amados hermanos. ¡Qué gran bendición! Miércoles. Le doy gracias a Dios que puedo llegar a todos ustedes. Gracias al Señor que nos mantenemos siempre ocupados estudiando la palabra del Señor, trayendo estas riquezas. ¿Estás listo para seguir estudiando Filipenses? Oh, qué maravilloso es Dios. Él nos da este privilegio de ser sus portadores. Para mí, qué gran bendición. Siempre he creído que el que le toca impartir el mensaje es doblemente bendecido, porque Dios nos habla a nuestro espíritu. Ejercitamos nuestro espíritu. Cada vez que hablamos la palabra bendita del Señor, ejercitamos nuestro espíritu. Vamos a comenzar en esta mañana saludándolos a todos. Saludos a todos nuestros hermanos que siempre están a la expectativa de el maná escondido. De verdad que de la única manera que nosotros podemos entender a Pablo es mantenernos constantemente estudiando sus expresiones. Si ustedes se dan cuenta, hemos tomado bastante tiempo para considerarlas y de esa manera no errar el blanco. Vamos a leer unos versículos que nos van a ocupar el día de hoy. Leamos Colosenses 3:16. Ese es el versículo en el que me voy a centrar hoy, pero acompañado de otros versículos. Filipenses. Leamos en Filipenses del 19 al 21. Otra vez, porque ahí hemos estado. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Leamos también Filipenses 2 del 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oremos. Padre Celestial, gracias por estos pasajes de tu palabra que hemos leído. Te pedimos que nos abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría para captar lo que quieres transmitirnos en esta mañana, ya que en esta mañana tú nos quieres bendecir con esta palabra preciosa. Señor, queremos aprender a discernirla. Queremos, Señor, obtener la esencia de ella. Queremos adquirir los tesoros que están escondidos en ella, ya que es un maná escondido. Estamos, Señor,
escarbando para encontrar estos tesoros, por favor te pedimos que nos ayudes para hacerlo con toda sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El mensaje de hoy tiene que ver con el recibir el suministro de el Espíritu. Vimos que primero hablamos de el suministro del Espíritu de Jesucristo. Luego el mensaje de ayer fue que el suministro se recibe por medio de la palabra. Pues hoy vamos a hablar de las riquezas que se reciben por medio de la palabra. No se les olvide. El suministro del Espíritu de Jesucristo, ya lo entendimos, ya vimos que Jesucristo es el Dios hombre, es la mezcla de la criatura con la divinidad que nos suministra, aleluya, todas las riquezas de Cristo que necesitamos como el ingrediente para ser victoriosos en medio de toda situación de sufrimiento y de asuntos negativos. Así que ya entendimos y por eso explicamos el ungüento compuesto, explicamos a Dios como el Espíritu, y qué lindo que Dios nos está ayudando a entender la nutrición espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy vamos a profundizarnos un poquito más porque hoy queremos entender que las riquezas de ese suministro se reciben por medio de la palabra, por medio de la palabra. Entonces por eso vamos a leer también Colosenses 3:16, porque es un versículo clave para entender lo que vamos a hablar hoy. Dice en el 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Fíjese bien cómo dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Luego nos dice para qué. Para enseñarnos, para exhortarnos unos con otros en toda sabiduría. Y esa es la palabra que nos debe de llamar la atención, porque no dice aquí que nosotros nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros dándonos versículos. ¿Te das cuenta? Porque regularmente eso es lo que hacemos los cristianos. Yo me recuerdo que cuando estaba más joven y alguien me pedía consejos, lo que yo hacía inmediatamente es irme a la Biblia y buscar versículos para ver qué versículos le tenía que dar para aconsejarlo. Con el tiempo aprendí que eso no debe de ser así. Con el tiempo aprendí que lo que tenía que hacer yo era vivir la vida de Cristo para poder transmitir a Cristo a esas personas. Entonces, cuando tú suministras la abundante riqueza de Cristo, es por medio de vivir la palabra de Dios. Eso se llama anunciar la palabra cumplidamente. Y eso es bien provechoso. Cuando un hermano vive la palabra y aconseja a otro, wow, eso se llama transmitir vida. Entonces aquí dice que nosotros hagamos esto en toda sabiduría, y luego nos dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aleluya. Así que aquí el apóstol Pablo nos dice que la palabra de Dios debe de habitar en nosotros. O sea que los pensamientos de Pablo encajaban perfectamente con la palabra de Dios. Pablo era muy cuidadoso en su hablar, debido a que él al hablar ejercitaba su espíritu, porque si para él el vivir es Cristo, entonces cuando él hablaba, él siempre trataba de hablar Cristo.
Es muy importante lo que estoy hablando en esta mañana, porque resulta que en su lenguaje el apóstol Pablo personifica el hablar. Y de hecho, todos nosotros sabemos que el hablar nuestro es una persona. El hablar no está separado de la persona. O sea que nuestro hablar es nuestra persona. Ahora, si yo hablo por mi persona o a través de mi persona, estoy ejercitando mi mente, estoy ejercitando mi alma. Entonces, en el hablar puede haber hablar de muerte o puede haber hablar de vida. Siempre trato de explicarme bien. Entonces yo quiero que tú veas que la expresión de Pablo aquí en este versículo indica que la palabra de Cristo es Cristo mismo, es una persona. Entonces nosotros hoy, para entender el hablar de Cristo, tenemos que consultar en la palabra y darnos cuenta que el apóstol está usando la palabra misma para instruirnos acerca de este asunto. Vamos a Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 y versículo 1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por eso les dije que el hablar no está separado de la persona. Si nosotros hablamos, somos nosotros hablando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque aquí dice que la palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si nosotros queremos entender bien esto, si nosotros queremos entender lo que significa que el hablar de Cristo habite en nosotros, se nos está diciendo que el hablar divino, el hablar de Dios, porque Cristo es el hablar de Dios. En este capítulo 1 de Juan, que es famosísimo, se nos enseña que el Verbo se hizo hombre. El Verbo dice que se encarnó y habitó entre nosotros. O sea que cuando hablamos de Cristo como el Verbo, como la palabra, estamos hablando nosotros que el hablar de Dios. Entonces nota que tú que eres cristiano, tú tienes dentro de ti dos hablares. Tienes el hablar tuyo, el cual se ejecuta ejercitando nuestros pensamientos, usando nuestra mente. Pero aparte de eso tienes el hablar divino. Y para que nosotros entendamos estos asuntos, tenemos que darnos cuenta que Dios solo habla por medio de Cristo. Cuando en la Biblia leemos, ahí nos dice que Cristo es el alfa y la omega. Perdón. Cristo es el alfa y la omega. Cristo es el abecedario, quiere decir eso. En nuestro idioma español, Cristo es nuestro abecedario. En griego, Él es el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Y si fuera en hebreo, Él es el alef y el tau. Alef y tau, que es la primera y la última letra del idioma hebreo. Entonces, el Señor Jesucristo es todas las letras que se usan para formar palabras. Entonces, la idea en la Biblia es de que nuestro Señor Jesucristo es el hablar de Dios. Entonces, nosotros debemos de entender algo, porque si nosotros no sabemos la diferencia que hay entre conocimiento y sabiduría, nosotros vamos a creer que cuando estamos hablando con conocimiento estamos hablando con sabiduría. La realidad es que la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestra sabiduría. Vamos a leerlo en Primera de Corintios. Primera de Corintios, y vamos a ir aquí al principio del libro, el capítulo 1.
Primera de Corintios capítulo 1, miren lo que dice en el versículo 30. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para entender esto, primero tenemos que saber que el estar nosotros en Cristo, eso nos hace que Cristo sea nuestra sabiduría. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces, si tú aprendes a usar la Biblia hermenéuticamente, que es interpretar la Biblia con Biblia, tú vas a aprender a unir el rompecabezas. En este caso, las 2 epístolas pertenecen a Pablo. Con mayor razón sabemos que se puede usar la hermenéutica. Si se puede usar con otros libros de la Biblia, mucho mejor usarla con epístolas de Pablo. Y Pablo dice que nosotros, Dios ha hecho a Cristo nuestra sabiduría. Entonces, cuando nos hablan de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, se está refiriendo a esa vida de Cristo que tenemos nosotros en nuestro espíritu. Ahora, noten que la razón por la cual Pablo no dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, exhortándonos y enseñándonos unos a otros, leyendo la Biblia o citando versículos. No, dice en toda sabiduría. Y yo quiero que ustedes, por favor, pongan atención a esa expresión. La palabra de Dios en nosotros, cuando la usamos, cuando la articulamos, debe de ser en toda sabiduría. Ahora, ¿por qué el apóstol nos dice que debe de ser en toda sabiduría? ¿Alguna vez has considerado qué significa eso? Que la palabra de Dios debe morar en nosotros y debe de ser ejercitada en toda sabiduría. La razón por la cual el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo more en nosotros en toda sabiduría es porque nosotros debemos de saber que el conocimiento lo manejamos por medio de la mente. O sea que el conocimiento que nosotros tenemos como personas se usa por medio de nuestra alma. Por eso, de hecho, el árbol del conocimiento del bien y el mal es el ejercicio de nuestras almas. Por eso es o pertenece al árbol de la muerte. Sin embargo, el hablar de Cristo se hace con sabiduría y eso pertenece al árbol de la vida. La sabiduría que es Cristo, ya te lo leí, no mora en nuestra mente, sino que mora en nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, nosotros ejercitamos nuestro espíritu. Ahora, nota que eso marca una gran diferencia, porque si tú usas tu mente para platicar con las personas, no estás usando tu espíritu. Si te pones a hablar de fútbol, no estás ejercitando tu espíritu. Si te pones a hablar de negocios, de trabajo, eso hace que tú ejercites tu mente y te mueves bajo conocimiento. Así que uno puede dar enseñanzas bien elevadas de asuntos humanos, psicológicos, filosóficos, sociología, todas las ciencias uno las puede hablar, pero para eso no necesita ejercitar su espíritu. Pero cuando tienes que hablar la palabra para enseñar a los hermanos, porque ese es el problema serio, que la palabra sirve para enseñar y exhortar. Entonces ahí tienes que ejercitar tu espíritu porque tienes que usar la sabiduría, tienes que usar a Cristo para bendecir a los hermanos. Entonces quiero que por favor en esta mañana quedes bien ubicado y que te des cuenta de la diferencia que hay entre conocimiento y sabiduría. Cuando tú vas a usar a Cristo,
tienes que ejercitar tu espíritu, ahí no tienes que estar transmitiendo conocimiento, ¿verdad? O sea que cuando yo me pongo a hablar de Cristo, yo no te estoy transmitiendo conocimiento, sino que te estoy ministrando el mecanismo de cómo tú puedes ser suministrado de Cristo Jesús, cómo puedes ser suministrado de la palabra y cómo puedes ser suministrado por las riquezas de la palabra. O sea que al llegar a este punto, nosotros entendemos que nosotros tenemos que dar palabra, pero una palabra que no es aprendida. Si yo me pongo a ejercitar mi espíritu, y ahorita te voy a poner el ejemplo, porque lo que vamos a hablar hoy es importantísimo para todos nosotros los cristianos. Porque la mayoría de los cristianos nos movemos por medio del conocimiento. O sea que muchos hermanos saben la palabra, pero en una manera de conocimiento. Hoy Dios quiere que aprendamos a usar la palabra con sabiduría. Fíjate que aquí dice, en el contexto de una vez nos da la fórmula. Aquí nosotros tenemos que saber que hay diferencia entre razonar y orar. Los falsos testigos de Jehová le dicen a la gente que ellos no pueden entender la Biblia si ellos no la razonan. Quiero decirte que esa es una mentira. La Biblia no es para razonarla. La Biblia es para asimilarla, porque es comida. Es comida. Entonces, quiero que te quede bien grabado mi punto. Ayer te dije que si tú miras la Biblia y la ves como un libro para llenarte de conocimiento, pues eso vas a adquirir. Pero si la ves como comida, que de hecho esa es la mejor revelación, porque Cristo se revela como comida. Entonces su palabra es comida. Ayer lo leímos en Jeremías. Jeremías dijo, oí tus palabras y las comí. Y las comí. Juan en Apocalipsis le dicen que se coma el libro. No le están diciendo que se lo coma literalmente. Le están diciendo que lo ingiera como una comida. Y ayer la clase estaba buena porque ya parecía yo un nutriólogo o nutricionista, porque estaba dando consejos de alimentarse con la comida correcta, porque la comida correcta da salud. Entonces aquí nosotros ahora estamos hablando de lo mismo, gloria a Dios. Recuérdate, nunca se te olvide que hay una gran diferencia entre ejercitar la mente y ejercitar tu espíritu. Si tú te pones a estudiar la Biblia para adquirir conocimiento, pues vas a ejercitar tu mente. Pero si la usas para que Dios te dé revelación, vas a ejercitar tu espíritu. Y ahora yo quiero que tú te des cuenta de algo. Porque como es para enseñarnos y para exhortarnos, entonces tú tienes que saber cómo es que se enseña la palabra y cómo se exhorta con ella. Fíjate claramente lo que dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando. Algunos no saben lo que eso significa y aquí de una vez el Espíritu Santo nos lo dice. ¿Cómo? Dice que nosotros, de la única manera que podemos usar la sabiduría, es cantando. Ay, hermano Garrido, ¿y ahora qué? Sí, aquí dice que tú puedes enseñar la palabra con toda sabiduría cantando. Tú puedes enseñar la palabra con toda sabiduría con salmos. Tú puedes enseñar la palabra con toda sabiduría con himnos, imagínate. Ese es un concepto nuevo para muchos de los cristianos. Antes los hermanos captaban más las realidades de la Biblia y ellos ponían atención. Por ejemplo, ¿qué es enseñar con toda sabiduría cantando? Me recuerdo que nosotros usábamos los himnarios de gloria.
mi hermana Quiñones me estaba recordando en esta semana y me dice, mire hermano Carrillo, y hasta me mandó unos himnos bonitos de los que cantábamos. Y por eso a veces a los muchachos de la alabanza, yo siempre les digo, ayer tuve la bendición de entrar un ratito a dosis, ya que los jóvenes estaban teniendo comunión de dosis y aparecí yo por ahí estaba Betty encargada o anfitriona del programa llevándolo a cabo. Y yo les dije a los jóvenes, ustedes que les gusta la música, ustedes que son cantantes, ustedes que son salmistas, pero es que mire lo que realmente quiere decir cantante cristiano, salmista cristiano, porque, hermanos, de verdad, a veces se han perdido los conceptos y los hermanos se enojan. Hay cantantes que se enojan cuando les dicen que sean los que usan toda sabiduría para cantar. Mira, hermano, aquí de esto a esto se refiere hoy, que para cantar hay que, porque aquí está hablando de los hermanos que dicen que son salmistas. Aquí habla de los que hacen cantos espirituales, himnos. Entonces a mí me bendicen mucho los himnos de gloria. Yo no sé si ustedes se recuerdan de esos himnarios. Pero imagínense lo que se cantaba, era, oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Luego, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Hermano, los hermanitos que hicieron todos esos cantos, ellos pusieron atención al hablar de Pablo, porque ellos empezaron a cantar eso, hacer un himno hablando del contenido de la palabra. Ese es un himno espiritual. Hacer un himno del contenido de la palabra, o sea, la interpretación que nosotros le damos a la palabra, si la cantamos, va a ministrar, va a dar el suministro, o sea que debemos de entender eso. Si nosotros cantamos la palabra, en nosotros va a abundar la palabra. Dicho en otras palabras, y mire qué redundancias tan preciosas, el estar hablando, el estar cantando la palabra, el estar salmeando la palabra, el estar himneando la palabra. Ya saben que el hermano Carrillo inventa sus palabras para darse a entender. La palabra hay que himnearla, o sea, hacer himnos. La palabra hay que cantarla, hay que hacer coros. La palabra hay que, dice que hay que cantarla, himnearla y también son tres cosas. Aquí, salmearla. Ustedes se dan cuenta que los salmistas hicieron todos los salmos. ¿Y qué hicieron ellos? Usar los conceptos de la ley para hacer sus salmos. Pero nosotros no podemos estar cantando los salmos del Antiguo Testamento porque no pegan en la realidad, no pegan en el centro de la realidad de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Nosotros estamos viviendo la realidad del Nuevo Testamento. Nuestros salmos, nuestros himnos, todos y nuestros coros deben de ser el ejercicio de nuestra sabiduría. Por eso no es fácil hacer cantos. Porque si tú te metes a hacer un canto, a hacer un salmo, a hacer un himno, pero pensándolo en tu mente, pues te va a salir con la tonada de la cucaracha, como le dijo aquel miembro a su pastor. Le dijo, pastor, acabo de hacerme un coro, a ver cómo suena. Le dice, ya Cristo viene, ya Cristo viene. Le dice, oye, mi hijo, esa es la música de la cucaracha. Dice, ¿con qué razón se me hizo tan fácil la tonada? Entonces lo que quiero decirte es de que, hermanos jóvenes, se dan cuenta por qué ustedes no pueden hacer cantos, porque ustedes no ejercitan su espíritu, no ejercitan la sabiduría. ¿Cómo se ejercita la sabiduría? Dice que aquí la palabra de Cristo more en abundancia. Ayer les ponía el ejemplo a los jóvenes y les digo, miren este coro tan sencillo, pero que
ese hermano que lo hizo, él estaba ejercitando su espíritu. Mira cómo empezó él. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Dime tú si no tienes revelación ese coro. Ese coro está presentando primeramente el Antiguo Testamento y luego está presentando el Nuevo Testamento. Ese coro viene del Espíritu. Ese coro está poniendo de manifiesto la sabiduría de Dios, porque estamos declarando la palabra. Por eso había mucho peligro cuando alguien no entendía bien la Biblia, porque los cantos que hacía iban a transmitir doctrina, enseñanza. Y por eso hoy hay muchas enseñanzas torcidas, porque los hermanos no ejercitaron su espíritu para hacer los cantos. Yo les voy a poner un ejemplo de los cantos que no ejercitaron el espíritu y que aparentemente suenan bonitos. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión, más allá del sol. ¿Te das cuenta de ese canto? Ese canto no ejercitaron la sabiduría. Ese canto no es bíblico. Ese canto es un canto almático, es un canto de una manera de entender la Biblia, de que Cristo se fue al cielo a hacer casitas y que fue a hacerme una mansión, lo cual es fuera de contexto. Eso se llamaba ejercitar el conocimiento de las Escrituras. Si uno no conoce la diferencia entre conocimiento y sabiduría, entonces sus cantos son de conocimiento. En el tiempo que ese hermano hizo ese canto, pues la Iglesia Católica dominaba en la enseñanza y la Iglesia Católica enseñó la superstición de que Cristo se fue al cielo a hacernos casitas. Eso ya es un evangelio que se quedó viciado, anacrónico, no es una revelación pura de la palabra. Entonces, yo quiero decirte, ¿sabes cómo hubiera sido ese canto si hubiera usado el hermano la sabiduría en vez del conocimiento de su doctrina? Él hubiera cantado que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos la verdadera casa de Dios, porque eso sí está en la Biblia. El Espíritu Santo, si la palabra de Dios mora en abundancia en ti, cuando ejercites tu espíritu, va a salir la revelación divina. Vuelvo a repetir, cuando yo le digo a los hermanos cantores, a los salmistas, les digo, hermanos, hagan cantos, ya saben ahora pues que tienen que ejercitar tu espíritu. Ahora, ¿cómo se ejercita el espíritu? Yo quiero hacer un canto, yo me pongo a leer así, mire, yo me pongo a leer aquí, digamos, si quiero cantar de Filipenses, agarro este pasaje. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Yo sé que mis tonadas no son muy buenas porque para eso también hay que ejercitar el espíritu, porque la tonada te la va a dar lo que le llaman que parecen los líricos, no sé cómo, las notas así se llaman, hermano Iván, los líricos.
las notas, ¿verdad? Dios te va dando las notas para que vayas armando una melodía y te la va a dar, pero tienes que ejercitar tu espíritu con la palabra que abunda dentro de ti. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, no solo obedezcáis cuando yo estoy predicando, no solo obedezcáis cuando yo estoy amonestándoos, no solamente viváis bien cuando estáis siendo exhortados, sino todo el tiempo yo seré obediente, todo el tiempo seré obediente. Mira, pues solo te estoy poniendo ejemplos. Yo sé que no soy músico, pero si algún músico le pone tonada a mi hablar, a lo mejor hasta me encarrila y de repente se empieza a oír bonito el canto. Pero lo que quiero decirte que la sabiduría de Dios es para hacer cantos y hacer himnos y hacer salmos de su palabra, Aquí mira, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más. Ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me ocuparé en mi salvación, me ocuparé en mi salvación. Si tú cantas 10 minutos que te vas a ocupar en tu salvación, créeme, la sabiduría de Dios empieza a trabajar en ti. Ahora, ¿qué es lo que está ocasionando? Está ocasionando que ejercitas tu espíritu porque estás cantando la palabra. Y aquí dice Pablo que eso es lo que te suministra. Eso es lo que te enriquece. Aleluya. Entre más bíblico es un cántico, más ministra el espíritu de la persona. Hay cantos, hermano, de verdad, créeme sinceramente. Hay cantos que no ministran nada en el espíritu. Primero, porque no están hechos conforme a la sabiduría bíblica. Segundo, porque son a veces interpretaciones del alma. ¿Te acuerdas tú que una vez entrevistaron a un cantante cristiano, entre comillas, ¿va? Entre cristianos. Le entrevistaron a ese hermano y le dijeron: hermano, ¿por qué los cantos de ustedes no hablan del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu, sino que cuando usted canta hasta parece que se le estuviera cantando a una mujer o que la mujer le estuviera cantando al hombre? ¿Y qué contestó él? Dijo, pues esa es la manera que a la gente le gusta. A la gente le gusta y dice, todo lo que uno canta a una mujer es como que se lo cantara a Dios y es un amor, se puede comparar el amor, dice. ¿Acaso no está el libro de Cantar de los Cantares? Dice que mira que ni siquiera menciona a Dios, dice, y es un libro que viene del corazón de Dios. Hermano, eso pertenece al Antiguo Testamento. Ese hablar es del Antiguo Testamento, que es solo una sombra. Nosotros ya no cantamos sombras. Entonces tendríamos que cantar sombras nada más, ¿verdad? Nosotros cantamos las realidades que Dios nos ha revelado, el misterio de Cristo. Nosotros en el Nuevo Testamento ahora tenemos mucha revelación. ¿Acaso no dice que es para enseñarnos y para exhortarnos? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. O sea que cantar con gracia, ¿qué es cantar con gracia, hermano? Es que Dios lo haga por nosotros. Entonces hay hermanos que sí se dejan usar por Dios y de repente ellos hacen un himno o un coro. Las canciones son coros, son trozos pequeños. Un himno pues tiene varias estrofas, pero un coro son expresiones espontáneas del espíritu. A mí me gusta, hay algunos coros que son bien sencillos, pero mira que sí tienen contenido.
si tienen sabiduría. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Te das cuenta que ese canto, aunque es sencillo, está hablando de el regocijo? Lo que Pablo habla, que no puede estar triste Pablo porque está preso. Por eso es mejor cantar, dice el que hizo el cántico, cántico celeste, porque en el dolor es mejor cantar. Esos son himnos bíblicos, esos son cantos bíblicos. Una vez tú ejercitas tu espíritu, va a salir la realidad de Dios en tu cántico. Va a salir, pero lo tienes que estar ejercitando. Ejercitando. Dice aquí, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Entonces tú puedes empezar, si no quieres cantar, porque no te gusta cantar y luego dices que cantas como sapo, entonces haz un salmo. Hacer salmos es de que tú empieces a repetir la palabra con tu espíritu en toda sabiduría y el Señor te va acomodando los salmos, porque los salmos son poemas, un poema. Así como te inspiras con la mujer yo me acuerdo que desde pequeñito le enseñan a uno, dice, por aquí pasó una pava, dice, chiquitita y voladora. En sus alas, sí, como dice, en su pecho lleva flores y en sus alas mis amores. O sea que cuando uno se inspira, pues, uno resulta componiendo. Y aquí dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No se te olvide, pues, que el mensaje de hoy es que cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, la podemos decir cantando, la podemos decir salmeando o la podemos decir himneando. Así que gracias al Señor que Dios nos muestra, pues, que se puede dar de varias formas. Entonces, aquí, gracias a Dios que no dice en lectura, sino en toda sabiduría. Tampoco dice citando la Biblia, no. ¿Verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios nos quiere revelar su palabra y la revelación nos viene por el Espíritu. O sea que la riqueza de la palabra, de tanto estarla diciendo y diciendo, va soltando su revelación divina. Y aquí dice que no se debe de hacer en una forma ordinaria. Hacerlo en una forma ordinaria, hermano, es solamente tal vez leer por leer. Aquí dice que nosotros lo tenemos que dar con salmos, con himnos, con cánticos. Aleluya, qué lindo sería, hermano, que nosotros nos inspiráramos e hiciéramos un salmo. Por eso cuando Pablo dice que hay, pues, hermanos, cuando os reunís, hay lengua, hay salmo, no está hablando de los salmos del Antiguo Testamento, sino del salmo tuyo, el salmo tuyo. Aleluya. Entonces, hermano, tenemos que entender ese punto de que habite abundantemente en nosotros. Dicho en otras palabras, la palabra que abunda en ti se vuelve cada día más y más abundante. Y debes de entender que se multiplica en ti la palabra cantándola, salmeándola e himneándola. Esa palabra se incrementa, se incrementa. A medida que tú cantas la palabra, a medida que tú salmeas la palabra, a medida que tú himneas la palabra, esa palabra se va aumentando, va creciendo, aleluya, y se multiplica. ¿Sabes? La realidad que está diciendo Pablo aquí es que tú te saturas por cantar, te saturas. Tú te das cuenta, hermano. Yo me crié en un lugar donde todos los vecinos, desde las 5 de la mañana,
encienden sus radios porque están preparándose para ir a trabajar, o bien hay molino de mixtamal ahí cerca de donde uno vivía. Yo me acuerdo, ahí cerca donde yo vivía habían 2 molinos de mixtamal donde hacen la masa para las tortillas, y las mujeres que hacen las tortillas bien tempranito están ahí moliendo ya su maíz. Y todo el mundo anda con un radio, con canciones, la gente despierta, aún si quieres seguir durmiendo no te dejan porque te despiertan. ¿Y qué sucede con eso? Dime si no ministra a la gente. Solo te pregunto, dime si no ministra a la gente en el alma. De verdad yo no necesitaba ser una persona mundana para aprenderme las canciones de Vicente Fernández, de Palito Ortega, de Leo Dan, de Juan Gabriel. Si todos los días las ponían, hermano, y haz caso y cuenta. Mira, como por ejemplo, cuando alguien está hablando algo, lo está cantando y cantando y cantando y cantando, te ministra. Hay canciones que yo nunca las agarré un libro para aprenderlas. Yo me las sé porque todos los días las cantaban. Vicente Fernández es famoso hasta entre los cristianos con sus canciones. ¿Por qué? Porque les ministró, o sea, es tremendo. Y por eso me llama la atención lo que hacen los hermanos de Corea del Sur. En toda la frontera de Corea del Sur, que están a unos pies nada más de un muro, porque en el otro lado está Corea del Norte, todos los cristianos, porque Corea del Sur es cristiana, y tú vas a la frontera de Corea del Sur con Corea del Norte, toda la frontera, que son miles de kilómetros, tienen altoparlantes, tienen bocinas, y los hermanos de Corea del Sur cantan cantos y cantos, y el estudio que han hecho es que del otro lado, toda la frontera del norte de Corea, todos son cristianos. ¿Qué te parece? Los hermanos se los han ganado con los cantos, con las predicaciones. ¿Por qué? Porque el cantar ministra, el cantar. Entonces, qué bueno sería que a nosotros todo el tiempo nos oyeran cantar, hermano. De verdad. Y quiero decirte, hay mucha gente que no es cristiana que por puros cantos se los ha ganado Cristo. Solo de oír ellos, porque les gusta la música, y entonces cuando ellos oyen cánticos, ellos son ministrados y se les queda. Mira, hay mucha gente que nunca ha ido a una reunión, pero canta alabaré y vas a ver que lo sabe, porque todo el mundo canta alabaré. Alabaré, 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 yo alabaré a mi Señor. Y como dijo una vez una hermana, yo no sé en dónde dice que unos cantaban y otros oraban, pero todos alababan al Señor. Aleluya. Dice, la cosa es que a la gente se le queda todo lo que se canta. Mira, el mensaje de hoy ya te lo di. Cuando yo doy el mensaje digo, ya fue dado de aquí en adelante. Si no me entendieron, yo ejercité mi espíritu hablando, ejercitando mi espíritu hablando. Pero quiero terminar con esto. Vamos a comparar 2 pasajes para que te des cuenta que son paralelos y que Pablo los escribió. Leamos de nuevo Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora vamos a Efesios. Efesios capítulo 5 y versículo 18 y 19. 5, 18 y 19. Mira lo que dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya. Dice, hermano, ¿por qué crees que lo compara con embriagarse? Porque la realidad, hermano, es de que cuando uno se mete a alabar a Dios, a adorarlo, hermano, parece, dicen allá en mi tierra, como que estuviera bolo.
O sea que parece como que estuviera borracho. Una persona que alaba a Dios todo el tiempo parece que estuviera tomada. ¿Por qué? Porque uno se enloquece, hermano. Yo soy uno que cuando empiezan a cantar, hermano, me dan ganas de moverme, me dan ganas de reírme, me dan ganas. Eso se llama regocijarse, hermano. Aleluya. Mire qué lindo cuando uno está en la reunión y uno empieza a alabar al Señor y uno empieza a cantar. ¿Por qué crees que en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice que los judíos, cuando vieron a los hermanos tan contentos cuando el Espíritu Santo vino y los bautizó, dice que dijeron, no, esos están borrachos, pero algunos decían, ¿y cómo van a estar borrachos si son las 9 de la mañana? Porque regularmente los tragos se los empieza a echar la persona ya cuando empieza a caer la nochecita, porque antes no quiere estar alegre porque quiere la gente platicar con él, pero ya al rato él se toma sus tragos y empieza. ¿Y qué hace una persona borracha? ¿No es cierto que se pone a cantar? Yo he visto que hay personas que cuando se echan sus tragos cantan con tantas ganas, mayormente si son cantantes. Entonces, hermanos amados, termino con esto en esta mañana diciéndoles que la palabra es para salmearla. La palabra es para himnearla. La palabra es para cantarla. Aleluya. Gracias a Dios porque tomamos el tiempo para colosensear. Tomamos el tiempo para filipensear. Tomamos el tiempo para efesiar. Tomamos el tiempo para galatear. Así que cuando nosotros estudiamos Gálatas, tenemos que estar bien galateados. Si estudiamos Efesios, debemos estar bien efesiados. Si estudiamos Filipenses, bien filipenseados, hermano. Y si estudiamos Colosenses, bien colosenseados. Aleluya. Recibiendo la palabra con toda su riqueza. Aleluya. Espontáneamente expresaremos a Cristo. Ese es el mensaje de Pablo. Cántenla, salmenla, himnenla y van a estar robustos de la misma manera que comen y comen y comen y se ponen gorditos de esa misma manera al estar comiendo y comiendo y comiendo la palabra espontáneamente, hermano. ¿Sabes tú que el cuerpo hace el trabajo? El cuerpo se encarga de hacer el trabajo. El cuerpo ingiere, el cuerpo digiere y el cuerpo asimila. Así que la comida que te entra a tu cuerpo se procesa. Así es en lo correspondiente a la palabra, a los asuntos espirituales. Entra y entra por el oído, entra y entra. Y aunque no quieras comer, vas a comer. Aunque tú no quieras aprenderte las canciones del mundo, si todos los días en la mañana te las ponen, tarde que temprano resultas cantándolas. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Háganlo, canten, himneen, salmen la palabra y esa palabra va a hacer efecto en ustedes. Dicho en otras palabras es: dejen de estar hablando de otras cosas. Hablen la palabra, porque al hablar la palabra se ejercita el espíritu. Cada vez que nosotros estamos hablando de Cristo, estamos ejercitando nuestro espíritu. Dios te bendiga en esta mañana. Padre, gracias porque el mensaje ha sido entregado una vez más y el consejo ha sido entregado y entenderá el entendido. Gracias que nos has hablado que hay una manera, Señor, que quizá muchos de nosotros la ignoramos, pero la realidad es que nosotros nos ejercitamos y crecemos, aprendemos a vivir a Cristo automáticamente, espontáneamente. Cristo causa efecto en nosotros cuando estamos cantando, salmeando e himneando tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, y bendigo a todos mis oyentes, y a ti, Señor, sea la gloria y la honra.